Las publicaciones del conocido columnista Alonso Ocampo en un medio de comunicación regional respecto a la construcción inexistente del tercer piso de la Corte Superior de Justicia de San Martín, con sede en la capital de la región, Moyobamba, a pesar de que información oficial del Ministerio de Economía y Finanzas, MEF, da cuenta de la ejecución al 100% de la obra, llamaba la atención de propios y extraños. Enfoques indagó y logró obtener en exclusiva documentos oficiales del Poder Judicial, donde se da cuenta del enmarañado caso de la construcción del tercer piso de la Corte Superior de Justicia de San Martín y cómo se habría probablemente desviado los fondos de la obra. Resumidas cuentas, una historia que data desde el año 2006 y que podría constituirse en uno de los mayores escándalos de corrupción en el Poder Judicial. Lo que usted ve en pantalla es un documento revelador y que en buena cuenta es una misiva asignada con el número de oficio 0793, de fecha 12 de junio del año 2012, dirigido por el presidente de la Corte Superior de Justicia de San Martín en aquella época, Alfonso Chacón Álvarez, al jefe del órgano de control institucional del Poder Judicial, y donde le da cuenta del estado situacional del perfil, ampliación de infraestructura de la Corte Superior de Justicia de San Martín, tercer piso con código SNIP 36438. Aquí la historia del tercer piso fantasma de la Corte del Poder Judicial de nuestra región, plasmada en este documento exclusivo. El 6 de abril del 2006 se firmó el convenio específico para consultoría en la elaboración de estudios de preinversión que celebraron, de una parte, el Poder Judicial debidamente representado por el gerente general Hugo Suero Ludeña, y de la otra parte, la Facultad de Ingeniería Económica y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Ingeniería, debidamente representado por su decano Darío Navarro Carrasco. La finalidad del convenio fue la elaboración de estudios de preinversión a nivel de perfil del proyecto de la construcción del tercer piso de la sede principal de la Corte Superior de Justicia de San Martín, con sede en Moyobamba. Hasta aquí, todo bien. Lo cierto es que se presentaron una serie de evaluaciones de informes hasta lograr el perfil quede expedito. Según la historia, la Oficina de Programación e Inversión, OPI, del Poder Judicial, mediante informe técnico de fecha 2 de agosto del año 2008, concluye que el estudio de inversión a nivel de perfil, o sea, la ampliación de la infraestructura de la Corte Superior de Justicia de San Martín en su tercer piso, cumple con el desarrollo del contenido mínimo de un perfil. En consecuencia, se otorga la aprobación del mismo. Poco después, mediante adjudicación directa selectiva 01-2009, en mayo del 2010, la empresa Izquierdo y Casafranca Ingenieros Consultores SRL elaboró el expediente técnico para la obra en el marco del decreto de urgencia número 078-2009, firmado y sellado por el arquitecto Vega del área de infraestructura del Poder Judicial. Ante esto, la unidad ejecutora remite el formato STIP en el que informa que existe consistencia entre el expediente técnico detallado y el estudio de preinversión por el que se otorgó la viabilidad. Para el 10 de febrero del 2012 se solicitó al ingeniero Marco Leiva Pedraza, jefe de la Oficina de Infraestructura, informe sobre la situación actual del perfil de la obra del tercer piso de la Corte Superior de Justicia de San Martín. Ante esto, Leiva refiere que, de acuerdo a la segunda enmienda del Memorándum de Acuerdo entre el Poder Judicial y la Oficina de Proyectos de las Naciones Unidas, UNOPS, acuerdo para que este último ejecute proyectos de inversión pública que se encuentran viables del Poder Judicial, se realiza la transferencia de fondos mediante resolución 779-2009 de fecha 4 de septiembre de ese mismo año a UNOPS para su ejecución de la obra física del proyecto. Ahora, con comunicado del 10 de junio del 2011, la UNOPS informa que se tiene una menor ejecución presupuestal. El proyecto no ha sido adjudicado debido a observaciones del MEF y el órgano supervisor de las contrataciones con el Estado, OCE, con relación a la legalidad
de los convenios de administración de proyectos con UNOPS y PNUD, y que se está realizando las coordinaciones con la UNOPS para que dicha oficina transfiera los fondos destinados al proyecto en cuestión y así la entidad realice el proceso de ejecución mediante procesos regulados por el Estado peruano. El 27 de febrero del 2012, la Corte Superior de Justicia de San Martín le solicita al presidente del Poder Judicial, César San Martín, la atención prioritaria para la ejecución en el presente año presupuestal, entiéndase por esto 2012, de la obra del tercer piso de la Corte, ya que dicho proyecto fue considerado para ser ejecutado en el año 2010, habiéndose publicado en la memoria del presidente del Poder Judicial de ese año que la obra fue ejecutada. No obstante, que tal edificación no se ha producido pese a haber transcurrido más de 2 años. En otras palabras, ya se observaba tremenda irregularidad. Días después, el 9 de marzo del año 2012, el doctor José Antonio Tenorio Fernández, gerente de administración del Poder Judicial, le solicita al señor Óscar Pajuelo Ramírez, director nacional de Contabilidad Pública del MEF, se sirva absolver consulta referida al registro contable de las transferencias financieras realizadas de este poder del Estado a favor de la Oficina para Servicios y Proyectos de las Naciones Unidas, UNOPS. Ante esto, se explica que el Poder Judicial, óigalo y véalo bien, amigo televidente, el Poder Judicial transfirió a la UNOPS un monto total ascendente a 5.041.790,32 soles para ejecutar 2 obras, entre ellas la ampliación de infraestructura de la Corte Superior de Justicia de San Martín en su tercer piso por un monto nada despreciable, 2.684.179,43 soles. Sin embargo, oh sorpresa, en este documento se detalla que al revisar la rendición de cuentas presentadas por la UNOPS, se constató que dicho órgano internacional hizo la rebaja contable de los registros CIAF antes indicados, pero no por las obras mencionadas, sino por la ejecución de una obra distinta, denominada Fortalecimiento de los órganos jurisdiccionales penales especiales de la Corte Superior de Justicia de Lima. Para el 21 de marzo de ese mismo año, 2012, la gerente de Contabilidad del Poder Judicial informa al gerente de Administración y Finanzas del Poder Judicial que el presidente de la Corte de San Martín solicita la atención prioritaria para la ejecución de la obra del tercer piso de la sede principal de la Corte, debido a que dicho proyecto fue considerado para el año 2010. Asimismo, se pone en conocimiento que la no ejecución de la obra es competencia de las áreas gestoras como la Oficina de Infraestructura y Planificación, quienes deben informar al respecto. Aquí empiezan a tirarse la pelota uno a otro en apariencia. Sin embargo, de la información obtenida, versa este documento en el Sistema Operativo Seguimiento y Monitoreo de Proyectos de Inversión Pública del MEF, aparece que la obra Ampliación de Infraestructura de la Corte Superior de Justicia de San Martín en su tercer piso ha sido realizada al 100%. Información similar ha sido hecha pública por el doctor Javier Villestein, expresidente del Poder Judicial, en su memoria del año 2010. ¿Qué pasó entonces? Es la pregunta, pero he aquí algo que sería la cereza en el pastel. Chacón Álvarez argumentaba en este documento que con respecto a la vigencia del expediente técnico es necesario indicar que tiene un plazo de 3 años para realizar la ejecución. Si no se cumple en este intervalo de tiempo, el banco de proyectos del SNIP lo cierra y se pierde todo lo trabajado en 6 años. El expediente técnico fue desarrollado en mayo del 2010. El registro en el banco de proyectos fue el 31 de julio del 2006 y a la fecha de este documento solo quedaban 11 meses, que vencía en mayo del 2013. En conclusión, verdades que duelen y que ya exponía el expresidente de la Corte Superior de Justicia de San Martín, Alfonso Chacón Álvarez, para junio del 2012 ante el Poder Judicial de Lima, de que la UNOPS, con la
Los fondos indicados ejecutaron la obra de fortalecimiento de los órganos jurisdiccionales penales especiales de la Corte Superior de Justicia de Lima. El proyecto de la construcción del tercer piso de la Corte de San Martín fue considerado para ser ejecutado en el año 2010, pero como es de conocimiento, ya en ese entonces Chacón daba cuenta que la obra se encontraba sin ejecución física, entiéndase por esto, el 0%. Sin embargo, resalta que la misma OPI del Poder Judicial informa que la ejecución financiera de la obra está al 100%, o sea, en el papel se ejecutó la tan mentada obra, se invirtió el dinero, pero en la práctica no hay tercer piso, no hay absolutamente nada. Tras lo vertido, Alfonso Chacón Álvarez, presidente de la Corte Superior de Justicia de San Martín, opina: queda claro que los fondos fueron aplicados inconsultamente a otra obra en Lima. En tal sentido, Chacón Álvarez daba cuenta a la OSI del Poder Judicial en junio del año 2012 tremendo escándalo del cual nadie quería responder, y es que era necesario se establezcan responsabilidades a que haya lugar por el traslado indebido de los fondos presupuestales asignados para la obra en el Poder Judicial de Moyobamba. En la actualidad es necesario señalar que tras el informe emitido por Chacón Álvarez al órgano de control institucional del Poder Judicial y la nula respuesta desde Lima en relación al tema en cuestión, el actual presidente de la Corte de San Martín, Walter Francisco Ángeles Machet, ha reiterado e incidido sobre el tema, exigiendo una respuesta clara y objetiva del tema en misivas dirigidas al presidente del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Enrique Javier Mendoza Ramírez, y al gerente general de este poder del Estado, Alejandro Jiménez Morales, hasta en 2 oportunidades este año, el 5 y 24 de marzo último, sin obtener a la fecha respuesta alguna. Esta es la triste y tormentosa historia del tercer piso del Poder Judicial en la capital de la región San Martín. Una obra fantasma por la cual se gastó en el papel más de 2,5 millones de soles, y de la obra y el rastro. Y al respecto, en Lima, con ellos no es. Escándalo de proporciones que daña la imagen de un poder del Estado que se supone administra justicia.